Miroski, que ahora igual va a hablar un poquito Gustavo y ya arranca él. Gusti. Te tengo que desmutear yo. Bueno, lo hago así porque si no... Dale. Bueno, compañeros y compañeras, si bien muchos lo conocen a Osvaldo, pero para quien no lo conoce, vamos a comentarle que Osvaldo es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, fue legislador provincial en Río Negro, fue diputado nacional, presidió entre el 2003 y el 2007 la Comisión de Comunicaciones Informática. En el año 2009 el gobierno lo nombró coordinador general de la Televisión Digital Abierta, cargo que ocupó hasta diciembre del 2015. Bueno, Osvaldo, tenés, como vemos, muchos pergaminos en el campo de las telecomunicaciones y nos gustaría empezar esta charla que hemos titulado Las telecomunicaciones. Sí, Sandro, perdón. Perdóname, no vamos a romper la cábala que tenemos siempre. Siempre le damos la bienvenida a nuestro invitado con un dirigente de nuestra agrupación. Y bueno, creo que como vicepresidente segundo, quien corresponde que le dé la bienvenida es el compañero Martínez, ¿sí? Perdón, me olvidaba de eso. ¿Me escuchaste? Está muteado, Raúl. Ahí está Raúl. Ahora sí. Bueno, presentarlo a Osvaldo es presentar a un amigo, un compañero de muchísimos años, más de 30 que nos conocemos. La verdad que de hace un tiempo lo venía charlando con él, que nos gustaría bueno, que nos transmitiera un poco de su conocimiento, de su experiencia en la función que le tocó desempeñar. Solamente quiero decir de que es una gran persona, es un compañero con el cual hemos compartido muchas luchas en Río Negro, dentro del peronismo siempre, y que tenemos muchas esperanzas en el futuro, en cuanto a su figura, en cuanto a lo que él representa, que junto con muchos otros compañeros, ustedes ya lo saben porque lo he comentado muchas veces, tenemos un compromiso con la militancia de tratar de cambiar las cosas en la provincia, en nuestro partido. Así que sin mayores comentarios más, espero que esta sea una primera y no sea la única charla con la que podemos tener con Osvaldo, que es una persona que tiene amplios conocimientos, además de este tema en especial. Así que nada, para no perder más tiempo, le vamos a ceder la palabra otra vez a Gustavo, nuestro maestro de ceremonia. Gracias, Raúl. Retomando lo que estaba diciendo, nosotros le hemos dado en llamar a esta charla por título Las telecomunicaciones como un derecho humano. Y nos gustaría, Osvaldo, que nos empieces contando un poquito cuándo se empiezan a concebir las telecomunicaciones como un derecho humano, si querés en la región, si querés focalizar aquí en el país. Nos gustaría empezar por ese tema. Bueno, ya estamos listos, largamos. Largamos, sí, cómo no. Bueno, primero muchas gracias a todos por las palabras de cada uno de ustedes y por la presencia de cada uno de ustedes. Está de más decir que es un gusto compartir las charlas compañeras y hacerlo desde un tema que me apasiona, que lo tomo como una cuestión de militancia política, nada más que en este caso volcada al área de las comunicaciones, que es un espacio de vital importancia para cualquier proyecto político y para cualquier proyecto de nación. Por lo que dice Gustavo y por lo que el título de la charla mencionaba, las telecomunicaciones como derecho humano, no era tal vez el eje central del desarrollo de este tema, que tenía que ver, que igual lo voy a tratar, con el decreto, el DNU 690 de Presidencia de la Nación, que pasa a recuperar facultades regulatorias en el área de telefonía móvil, internet y televisión paga. Pero está bien lo que dice Gustavo, porque me parece que
las comunicaciones hay que tomarla como parte de un todo que viene de hace tiempo y que se da en todo el mundo. Yo les cuento que no la comunicación, los derechos humanos como tal ni siquiera tienen una gran lejanía de historia. Recién a mediados de la década del 40 del siglo pasado, terminada la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, y con la Constitución de las Naciones Unidas se empieza a usar el término derechos humanos, porque es cuando aparecen, en virtud de la puesta en visión de todo el mundo, las atrocidades cometidas durante la guerra, se incorporan al léxico legislativo de Naciones Unidas términos como delitos de crímenes contra la humanidad y genocidio. Y recién ahí se empieza a armar un esquema de derechos humanos. Yo diría que en 1945 con la Constitución de Naciones Unidas y en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto tiene que ver su importancia para la Argentina porque obliga a los países a reconocer como tal, a proteger, defender y consolidar los derechos humanos. El tema de la comunicación tiene que esperar un poco más. Recién es en un pacto de Naciones Unidas de 1966 que se incorpora como artículo 19 a la Declaración de Derechos Humanos, se habla por primera vez de la libertad de expresión, la libertad de opinión, como un derecho humano. Y todavía tiene que recorrerse en la región, sobre todo en nuestra América, un tiempo más, para que recién en el Pacto de San José de Costa Rica, que es una convención americana de derechos humanos, expresa en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica algo similar a lo del artículo 19 de los derechos humanos de Naciones Unidas, con lo cual queda consagrado a nivel universal la comunicación en el terreno de los derechos humanos. Pero con la modificación de la Constitución argentina en 1994, se incorporan en una privilegiada ubicación supralegal los pactos internacionales a los cuales adhiere Argentina. Entonces, nuestra Constitución reconoce como legislación superior el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, nuestra legislación reconoce a la comunicación, a la libertad de expresión, a la libertad de conocimiento, a la libertad de opinión, como un derecho humano. Digamos que esto enmarca, y voy a pasar a hablar del, si les parece, del decreto 690, que es un tema actual, enmarca las decisiones que nuestro gobierno y nuestros gobiernos, porque también el gobierno 2003-2015 avanzó muchísimo en lo que es la ampliación de derechos en el área de las comunicaciones. Baste recordar algunas políticas públicas como la que me tocó encabezar, la televisión digital abierta, el plan Conectar Igualdad, el tendido de fibra óptica, la construcción de ARSAT, la puesta en marcha de satélites nacionales para ocupar las órbitas, que ahora también voy a hablar de eso porque ayer el presidente presentó el nuevo plan Conectar y habla de esos temas. Pero volviendo al decreto 690, el decreto lo que hace es declarar servicios públicos a 3 instrumentos de las tecnologías o las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo creo que hay diferencia de jerarquía entre 2 de ellos, la telefonía móvil e internet, con la televisión paga, porque esta televisión paga por vinculación física, que es el cable. Lo satelital no entra en este decreto. Y me parece que es una jerarquía inferior a la importancia que tiene la telefonía móvil, que de hecho es la telefonía preponderante, es la única telefonía prácticamente que existe. A los datos me remito, debe haber 6,5 millones, 6,800,000 de teléfonos fijos y cerca de 60 millones de celulares. Por lo tanto, cuando se legisla, cuando se regula sobre la telefonía, solamente se puede hacer sobre la móvil. Les cuento que en el año 2003 la telefonía fija ya era servicio público desde el año 72. Y cuando discutimos, yo en esa época presidía la Comisión de Comunicaciones,
discutimos incorporar la telefonía móvil, estaba todo el mundo de acuerdo, pero había 1 millón de celulares, por lo tanto no significaba una presencia importante en el área de las telecomunicaciones. Pero hoy me parece absolutamente lógico que si la telefonía fija es servicio público, la telefonía móvil lo sea. Está de más decirles a ustedes la importancia que tiene Internet. Es inimaginable un mundo sin Internet, ni siquiera como valoración de la comunicación, sino como valoración de su magnitud externa. Externalicemos Internet, llevémoslo a la producción, a las fábricas, a la defensa, a la interconexión universal. No hay un mundo que pueda generarse sin el auxilio de lo que es la red de Internet. Y por lo tanto tiene que ver con objetivos nuestros que hacen al desarrollo, a la producción, a la cultura, a lo social, a la defensa nacional, a la utilización de un servicio básico universal por todos los argentinos. Y les digo más, las Naciones Unidas recomienda que se declare, que se reconozca Internet como derecho humano. Miren si no lo vamos a reconocer como servicio público. De forma tal que está perfecto el decreto 690 desde el punto de vista del concepto político. Desde el punto de vista del derecho administrativo, como todo derecho, y sobre todo el derecho administrativo, que es un derecho polisémico, que tiene distintas interpretaciones, no encuentro en ningún autor algo que pueda opinar en contra de que un gobierno tenga injerencia en los servicios públicos. En general, casi todos los autores nuestros, Gordillo, Bielsa, Segura, Bielsa el abuelo del actual embajador en Chile, que es el padre del maestro del derecho administrativo argentino, todos opinan que es facultad de los estados y de los gobiernos manejar criterios del servicio público. Y algunos administrativistas famosos, como el francés Duguet, ya en 1926 en Francia, hablaba de la necesidad de que los estados tomen en sus manos los servicios públicos. No encuentro ni siquiera en autores más vinculados al liberalismo y demás, alguien que esté en contra de esto. Entonces también desde el derecho administrativo tiene toda la razón. Y si hubiera alguna duda, este DNU terminó teniendo trámite parlamentario, pues fue aprobado en el Congreso, de acuerdo al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que autoriza a realizar decretos y que sean autorizados por el Congreso. Después hay que ver que esto no es un tema que pasa solo en la Argentina. En todo el mundo estas posiciones existen en conflicto, en pugna, se dirimen intereses, divisiones ideológicas en el área de las comunicaciones y de los servicios públicos. Así como hay una teoría del servicio público con fuerte contenido social, con una gran carga solidaria y demás, también hay principios del capitalismo salvaje que centran que la actividad de las comunicaciones y las telecomunicaciones tienen que estar en manos de los privados porque regulan mejor. Hay una concepción mercadocéntrica que busca solamente en la renta y en la ventaja y el interés financiero el objetivo final de las comunicaciones, y nosotros partimos esta charla de reconocerla como un derecho humano. Entonces hay una distancia muy fuerte entre un concepto y el otro. La comunicación es mercado, no lo niego, jamás voy a hablar mal de la gran impronta que la actividad privada metió en las telecomunicaciones, porque han invertido, porque han desarrollado, pero es mucho más que un espacio de mercado. Tiene que ver con las vinculaciones humanas y tiene que ver, como dije antes, con conceptos de lo social y con conceptos de justicia, e incluso para determinados momentos de un país con conceptos de desarrollo, de producción económica y de soberanía. O sea que, bajo todo punto de vista, me parece a mí, el decreto goza de buena salud. ¿Qué logra como primera medida y como ventaja concreta y como parte de esta cuestión social que hace a los derechos humanos? Cuando un servicio se convierte en público, el precio se vuelve tarifa, ya no es precio. Lo que era el precio por mes de la telefonía móvil ahora se convierte en tarifa. Y las tarifas, al recuperar el Estado Nacional facultades regulatorias, las puede discutir, puede llamar a audiencia pública, puede congelarlas, que es lo que hizo. Con lo cual está beneficiando a millones de argentinos que de acá a diciembre
no van a haber aumentados, y más en tiempo de pandemia, con la gran utilización que hay de la televisión, de internet y de la telefonía, no van a haber aumentados los gastos que tengan que hacer en esas tres áreas. Por lo tanto, esto también tiene una fuerte ventaja para el público usuario, para el público consumidor, que en definitiva es una gran ventaja para el pueblo argentino. Quiero advertir, y esto para compartir con ustedes, que este decreto debe ser reglamentado. Y a mi juicio, antes saludé a Osvaldo Petrilli. Osvaldo Petrilli es un abogado de Rosario, dirigente histórico de FECOTEL, la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, una entidad que es la que me enseñó a mí lo que es el cooperativismo y lo que es pelear por los valores cooperativos. Pero no porque esté él, sino porque creo lo que voy a decir, que tiene que reglamentarse en función de reconocer que así como está Claro, Telecom, Telefónica, Clarín y los grandes grupos que tienen espaldas, porque aparte quiero decir que en los últimos 3 años los precios que cobraban en el servicio que nos prestaban están por encima de la inflación, con lo cual tampoco es para llorar miseria, tienen espaldas para soportar de acá a diciembre que las tarifas estén congeladas. Pero también en el interior del país hay cientos de cable operadores, que son los que brindan el servicio de cable, que son cooperativas, que son unifamiliares, y hay prestadores pymes de servicios de Internet. La reglamentación tiene que ser aclarando la diferencia entre uno y otro para que no se vean perjudicados estas entidades, sobre todo aquellas de capital social como las cooperativas. Yo creo que, digamos que esto mencionaba antes una lucha histórica e internacional. Nosotros lo vivimos, en los 90 en todo el mundo hubo una gran ola privatizadora, una gran ejes ideológicos que tenían como terminal el anclaje en el manejo privado de los medios. Eso llegó a la Argentina. Cada vez que avanzan olas privatizadoras es porque hay un reflujo en las luchas sociales, porque hay un retroceso en la conciencia que permite pelear por determinados derechos, y se impuso. Y nos costó mucho salir de eso, y nos cuesta mucho salir de eso. La gente opina, no, mira, esto es mejor si no lo manejan, si lo manejan los privados. Y en el área de las comunicaciones, qué sé yo, se ha hecho la cultura, por ejemplo, los canales que hablan, dicen que hay una televisión pública y que hay una televisión privada. Bueno, tengo malas noticias para los que se creen dueños de la televisión privada, Canal 9, Canal 11, Canal 13, no son dueños, son posesionarios. Las frecuencias son administradas por el Estado, se las dan en uso y concesión a esos canales, hay unos 30 canales abiertos en todo el país, que no son propiedad de ellos, siguen siendo administradas las frecuencias del espectro radioeléctrico por el Estado. Por lo tanto, han metido esta idea de que es de ellos, de que son dueños, de que tienen la propiedad privada y que lo mejor para los medios es ese anclaje ideológico en la privatización. Bueno, yo creo que eso es una lucha que va tomando, y de acuerdo al contexto del país y del tiempo, va tomando distintas relaciones de fuerza. Hoy nos permite desde el gobierno nacional generar este paso, generar este modelo de poner la tecnología al servicio de lo popular, poner los medios, algunos medios de comunicación como la televisión e internet, que también es un medio de medios, casi es considerado un medio de comunicación, en la capacidad del Estado de regular. También quiero decir que no hay ningún proyecto de comunicación en el mundo, ninguno, ni en Estados Unidos, que no haya pasado por una etapa fuertemente regulatoria. Eso de que la libertad, cada uno hace lo que quiere, no es así. Yo les digo, la ley de medios de Estados Unidos, por ejemplo, es más dura que la ley 26.522, la famosa ley de servicio de comunicación audiovisual, a la que tanto se opusieron los medios con posición dominante. Es más dura, por ejemplo, no permite tener al dueño de un medio escrito, de un diario, tener canales de televisión. Ningún país del mundo, por más que ahora goce de alguna liberalidad en las formas regulatorias,
ha llegado a tener un buen sistema de medios sin una previa actitud regulatoria por parte del Estado. Entonces me parece que lo que estamos haciendo tiene que ver con necesidades de este momento, de este contexto y de este país y de la historia que queremos recorrer. Ayer se dio un paso muy importante. El presidente anunció el Plan Conectar, que básicamente es potenciar la universalización del acceso a los servicios TIC, a los servicios de la tecnología de la información y las comunicaciones. Universalizarlo, que todos los argentinos podamos llegar, y no llegar a duras penas. En este encuentro, seguramente alguno está viviendo la limitación, como es mi caso, de tener hasta 3 megabytes por segundo nada más de banda ancha. Y cuando dicen que te venden hasta 3 megabytes, nunca pasa de 1,9 o 2 para venderte. Recién ahora en Bariloche está llegando la posibilidad de comprar a la cooperativa 10 megas. En las grandes ciudades desde ya hay caños más importantes que trasladan otro desarrollo del transporte por fibra óptica y te pueden vender 20, 30, 40 o 50 megas. Algunas cooperativas en La Pampa están vendiendo 30 megas incluso. Pero bueno, la universalización tiene que ver con asegurar conexión de banda ancha para todos los argentinos y que haya un mínimo, un servicio básico universal para todo el mundo que no sea menor a 2 o 3 megas. Y los ejes del plan lo planteó en 4 partes que tienen que ver con esto que hablamos de los derechos humanos, de la lucha por la comunicación, la lucha nacional y popular por la comunicación, la lucha por humanizar la tecnología. Lo planteó con eje en el sistema satelital argentino, en la red federal de fibra óptica, el Centro Nacional de Datos, o un data center nacional, y la televisión digital abierta. Bueno, yo la vi a Mónica Bianchi ahí, trabajamos juntos en televisión digital abierta. Si tuve 6 años en mi vida donde la militancia se hizo pasión, gloria, fue estar al frente de la televisión digital. Los logros de ese gobierno, no los míos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la tarea, más allá de las posiciones que tenga hoy, yo no puedo dejar de mencionar la infatigable tarea del que era ministro de Planificación, Julio De Vido. Insisto, más allá de que hoy pueda tener una u otra opinión respetable, desde ya podemos no compartirla, pero lo que hizo ese ministerio con la televisión digital fue extraordinario. Hoy más de 90 estaciones digitales de transmisión están esperando que este plan las contemple para ponerla de nuevo en marcha, porque fueron prácticamente desmanteladas en estos 4 años, no fueron atendidas con ningún tipo de servicio de reposición ni de mantenimiento. El sistema satelital, ¿qué les voy a contar? Raúl Martínez, Otero, todos los, José María Rodríguez, somos rionegrinos. Y tenemos, bueno, esperen que... Un minutito, ya se reincorpora el expositor, ¿eh? Ahí está. Bueno, disculpen, me agarró un poco de tos. Tenemos ARSAT y tenemos a INVAP en Río Negro, y los barilochenses más orgullosos de INVAP. Hemos puesto 2 satélites en las órbitas 72 y el 81, y ahora, merced a la conectividad satelital, se le va a dar conectividad a 200.000 hogares rurales. ¿Qué es un hogar rural? Ese espacio tan humilde que está lejos de todas las ciudades.
que no llega el cable, que no llega internet, que no llega nada. 200.000 hogares rurales van a tener conectividad a internet, televisión y demás, gracias a este plan Conectar que el gobierno nacional ayer anunció que va a invertir en total casi 40.000 millones de pesos, que dicho sea de paso, cuando hablan de que el DNU 690 iba a inhibir las inversiones de las empresas privadas, yo les digo que en los últimos 3, 4 años las empresas privadas invirtieron en todos los sistemas y entre todas alrededor de 18.000 millones de pesos. Nosotros en 3 años el Estado Nacional va a invertir 40.000 millones, con lo cual, y aparte creo que también van a invertir los privados, porque también confío en esa alianza virtuosa que se dé entre la iniciativa privada y el Estado regulando el área de las comunicaciones, porque en definitiva hay negocio para ellos y hay desarrollo para nosotros como Estado. Y después la red de fibra óptica, se van a sumar 500.000 de personas directamente, va a llegar a total, porque ya hay 38.000 kilómetros de fibra óptica que tiramos en el anterior gobierno, cerca de 20 millones de argentinos van a estar vinculados con fibra óptica. La fibra óptica tira pelos, cada pelo de la fibra óptica que lleva, cada caño lleva 8 pelos y cada pelo puede incorporar, cada cable puede incorporar 8 pelos y cada pelo incorpora un servicio de comunicación, con lo cual, si esto se hace bien, vamos a llegar a todos lados. Y después el data center que va a permitir tener mejoras en el desarrollo del software, en el backup, en el iCloud, que es la nube, y manejar como un concepto que por ahí parece muy épico, pero que es justo, que con un data center nacional vamos a tener soberanía política sobre nuestros propios datos. Y no como esto, que seguramente lo que estamos ahora haciendo viaja hasta Florida o Orlando, vuelve y en el camino estos datos son incorporados por las empresas que después se la venden a consultoras como Cambridge Analytica, que a su vez después se las vende a los candidatos como Trump o en el Brexit de Gran Bretaña, y en definitiva generan una suerte de metadato telemático o informático que puede garantizar determinada variable electoral en caso de que fuera necesario. Entonces, lo de la data center tiene importancia en virtud de garantizar un resguardo soberano sobre los datos que se generan en el país. Y yo, para terminar esta parte, después si quieren hablamos, charlamos, pero para no agotar, porque ya son como 20 minutos y me parece que se puede cansar la audiencia de los compañeros. Yo quiero decir que más allá de todo esto que conté, y todo esto que tiene que ver de alguna forma con lo que son los medios tradicionales, tanto en televisión como la radio, como los periódicos, desde el punto de vista de las libertades que uno va ampliando, ¿no? La ley 26.522, la ley de medios argentina, fue un poderoso instrumento legal que permitió avanzar en el manejo del espectro radioeléctrico y demás. Pero me parece que hay nuevos desafíos que ponen en riesgo, en caso de que no los cumplamos, a las sociedades democráticas y sus pactos de convivencia, que son las grandes empresas algorítmicas, básicamente Facebook, Twitter, Google, incluso aquellas que no están vinculadas a la comunicación, como Apple y como Amazon. Porque una cosa es un titular de un diario, que ya sabemos que no voltea un gobierno cuando el gobierno está bien sólido en su respaldo popular. El titular de un diario que está en la Argentina y que sabemos dónde está la redacción y dónde imprimen el diario y quiénes son los dueños. Y otra cosa es un algoritmo y que no sabemos quién lo maneja. Y otra cosa es la nube, que no sabemos quién la maneja. Hoy los poseedores de los datos que hacen a los derechos privadísimos de los habitantes del mundo
son los grandes esquemas algorítmicos que mencioné antes y que manejan prácticamente la vinculación ya como medios de comunicación. Hay un debate, es muy interesante, el juicio que la vicepresidenta le inició a Google, es muy interesante para ver si la responsabilidad de Google, al tener alojado una calificación indebida sobre la vicepresidenta, la hace como generador de contenido o como un mero intermediario de contenido. Vamos a ver qué pasa, pero no importa el resultado, porque la verdad que es más fácil perderlo, ese juicio, que ganarlo. Pero hay gran valentía, me parece, en la vicepresidenta, porque encara un tema que tiene que ver con una jurisprudencia a nivel internacional que puede tener. Porque hasta ahora hubo algunos casos que tenían que ver con sacar imágenes y demás, pero esto es quién tiene la responsabilidad, si Google o quien lo subió, que no se sabe quién es. Pero por eso digo, hoy hay, a ver, un peligro mayor que el de los medios con posición dominante o los medios concentrados, o los que dominan el relato o los que dominan lo que se llama la opinión, que son las grandes maquinarias algorítmicas que generan miles de millones de manejan de datos para devolvernos en forma de oferta turística, oferta comercial y oferta política. Si no se regula, va a ser un peligro y van a poner en peligro los pactos democráticos de las sociedades. Se está regulando. Ya hay algunos países como Finlandia, como Francia, algunos estados de Estados Unidos, en Chile mismo se está avanzando, se está regulando. Es necesario participar en el debate por la regulación de estas empresas algorítmicas. Y hay una suerte de desterritorialización donde la soberanía se pone en duda, que es la presencia satelital. Hoy en día, y en los últimos 20 o 30 años, ya el esquema de soberanía no pasa solamente por lo que conocemos como fronteras físicas, sino que también se da en el espacio. Y en el espacio están los satélites. Y un satélite que está en Miami ilumina hasta la provincia de Santa Cruz o hasta Tierra del Fuego. Y desde ahí se pueden generar modelos de obtención de datos, de obtención de climatología, de datos referidos a la agricultura, a la ganadería, a la producción, bueno, un montón de cosas. Digo, esto también hay que contemplarlo. Y para terminar, tengamos en cuenta que se vienen dos temas que van a estar vinculados a la comunicación, y esto lo quiero no advertir, pero poner ya, porque me parece que el Estado tiene que tomarlo, que es la comunicación cuántica y la inteligencia artificial. Los dos elementos van a tener que ver con las comunicaciones y por lo tanto, aquello que nosotros en el año 2009 festejamos con gran alegría, que fue la sanción de la ley 26.522, la ley de medios, es una ley que ha quedado antigua, es analógica para un tiempo digital, ni hablemos para un tiempo robótico y para un tiempo cuántico. Por lo tanto, el Estado Nacional ya tiene que tomar en sus manos la precaución, con mucha prudencia, de cómo viene el nuevo universo de las comunicaciones para poder tener una regulación adecuada que permita defender una forma de vida que es democrática, que es social, que es compartida. Bueno, hasta acá una de las partes de lo que puedo decir. Osvaldo, si le parece, podemos ir tenemos preguntas en el chat Sí, dale. de los Ya, participantes. Gustavo, las que sé las contesto y las que no digo que no, que no se enoje Bueno, nadie. le agradezco. No, en serio. No. A ver, aquí Mónica Bianchi, ¿no? Dice que más que una pregunta es una afirmación, ¿no? Dice que esperemos que ahora podamos conseguir la accesibilidad universal a los medios en cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e Internet, de acuerdo a la ley que garantiza la web accesible y que se cumpla la ley de adaptación de celulares. Bueno, si no está el Estado, eso no va a ocurrir, Mónica y compañeros. La accesibilidad para personas con discapacidad
solamente la hicimos en la televisión digital abierta, para personas con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Pero porque era el Estado que garantizaba un nivel de accesibilidad. Yo veo necesario un empuje muy fuerte del Estado para que se cumpla esa parte de la ley y que las personas con discapacidad tengan las mismas posibilidades de vincularse con todos los medios de comunicación como el resto de la gente. Después, tenemos una pregunta de Carlos. Dice, ¿se va a crear una oficina especial que controle las empresas que las empresas de comunicación brinden un servicio de calidad que se los exige? ¿Ya está el ENACOM para eso? Si me equivoco, a ver. Bueno, está el ENACOM, no sé si para eso, pero sí, está el ENACOM. Está bien, o sea, todo lo que sea... El Ente Nacional de Comunicaciones, que es el organismo, que es el regulador y es el controlador, es el que debiera estar en ese tema. Después, bueno, tenemos la compañera Eve Adarraga, que también más que una pregunta es una manifestación, ¿no? Y pone cómo ha quedado al descubierto, ¿no?, la desigualdad en pandemia de los trabajadores de la educación, ¿no? ¿Qué exclusión genera la falta de acceso a Internet en nuestros estudiantes, también en los trabajadores? Y celebra y dice, bienvenido al Plan Conectar y gracias a los militantes de las comunicaciones como un derecho humano, como usted, Osvaldo. ¿Quién Bueno, más? Sí, perdón. No, aclaro que valoro lo de Eve Adarraga porque es una militante de la educación de Río Negro, dirigente gremial durante muchos años, y fue legisladora provincial, no conmigo, porque como es más joven fue después que yo, pero fue legisladora provincial. Y sí, es verdad, ustedes imagínense si el plan Conectar Igualdad hubiera continuado con la potencia que llegó hasta el 2015, los chicos con las computadoras, si la TDA, que tiene interactividad mediante una aplicación que se llama Ginga, que es una aplicación que descubrieron en Brasil y nosotros la incorporamos, y que permite la bidireccionalidad, es decir, emitir y recibir, y está aplicada para emergentología, situaciones climáticas o salud a la distancia. Imagínense si hubiera continuado el Plan Conectar Igualdad y la TVA con toda esa potencia, hoy sería mucho más fácil la vinculación, no solamente de los docentes, sino de todos los argentinos. Pero bueno, el macrismo no lo hizo. Tenemos más, a ver, están llegando todas. A ver, Damián Miller nos pregunta, ¿cómo se mide o se controlan los megas ofrecidos por las empresas prestadoras para saber si lo que compramos, lo que contratamos es lo real? Bueno, tenés dos formas. Lo podés medir, podés entrar en la página de la empresa, pero yo te aconsejo otra. Entrá en el buscador y poné FAST, F-A-S-T, FAST, y te permite medir lo que tenés en ese momento, porque la empresa siempre en su buscador te pone un poquito más. Ponés FAST y eso te mide la velocidad de entrada que tenés de Internet. Para después, me parece que el Estado debe tener un control sobre la comercialización de los megas, porque yo me la paso midiendo, pero me doy el gusto de medir y después no me dan mucha bola cuando llamo y reclamo. El Estado tiene que garantizar mediante mecanismos algorítmicos el control de la velocidad que te venden y la que te entregan. Seguimos con las preguntas de Faustino Velasco, que también es bastante coincidente con otra pregunta de otro compañero, ¿no? Y dice, Osvaldo, ¿no habría que reformular el ENACOM ya que nació de un DNU del gobierno de Macri? Faustino Velasco es una de las personas que más sabe de comunicación, un hombre preocupado por la comunicación en su valor más social. Yo lo respeto muchísimo. Sí,
Faustino, habría que modificarlo, sí, pero bueno, es un tema del Poder Ejecutivo Nacional, pero sí, comparto esa opinión. Después tenemos una pregunta que está formulada en una clave muy interesante de Carlos del Águila, y él pregunta, ¿apagón analógico en 2021? ¿Sí o no? Y no, me parece que no, porque no se va a llegar. El apagón analógico, esa costumbre que tenemos de hablar en negativo, ¿no? Porque en vez de apagón analógico podríamos decir encendido digital. Pero bueno, el apagón analógico es en el momento en que toda la televisión, yo si te tengo un minuto, Gustavo, para... Tiene todo el tiempo que guste, Osvaldo. bueno, yo participé en algunos viajes que hice en mi tarea de coordinador general de la TDA, entonces estuve en un pueblo, en un apagón analógico, el apagón analógico es cuando se enciende la transmisión digital, pero tiene que estar garantizada la recepción digital, es decir, los aparatos de televisión o las computadoras o la telefonía celular que recibe el contenido digital, sobre todo los aparatos, las terminales de televisión, que son los aparatos de TV que hay en las casas, tienen que estar digitalizados. Entonces uno emite en digital, se recibe en digital. En ese pueblo se hizo el apagón para probar, no se podía hacer en todo el país, se hizo en ese pueblo, y se pusieron negras las pantallas de la televisión. Bueno, la gente pensaba que era un desperfecto. Algunos 10 días después se pusieron negras aquellas que no tenían digitalizado. 10 días después iban a protestar. Hubo gente que tiró el televisor, qué sé yo. Yo lo veo difícil. Estados Unidos tuvo que postergar 2 años o 3 años y tuvo que terminar al más puro estilo de lo que hicimos nosotros, o lo que algunos criticaban como socialistas, porque nosotros distribuimos los decodificadores, que son conversores, los distribuimos porque nos hicimos la pregunta. Traíamos al país, en el año 2009, la principal innovación tecnológica en la televisión en 50 años. Así como el peronismo trajo en el año 51 la televisión a la Argentina, otro gobierno peronista, 50 años después, traía la televisión digital. Todo un orgullo para aquello que reconocemos en el peronismo, una historia de desarrollo tecnológico y de búsqueda de las mejores condiciones para nuestro pueblo. Pero resulta que traíamos la televisión digital, pero no se veían los televisores que tenía la gente. Entonces, que íbamos a cometer el desacierto de que traíamos la innovación tecnológica, pero la gente tenía que comprar un televisor. Lo discutimos mucho, me acuerdo el ministro De Vido, con muy buen tino, habló con la presidenta en ese momento, Cristina, y decidimos que el Estado se haga cargo de la distribución de los conversores para que todo el mundo lo pueda incorporar a su televisor, y cualquier televisor, inclusive los más viejos, los que eran a válvula, que uno se reía, pero yo hice una encuesta y resulta que había 700.000 televisores a válvula todavía. Bueno, le pusimos los conversores y podían, sin gastar un peso, ver la televisión digital. Bueno, pero eso se discontinuó. Iba a ser para el 2019. Ahora pasó para el 2021. Acá hay que transmitir en digital. Yo no sé si deben quedar 30, 32 canales abiertos en todo el país entre públicos y de gestión privada. Y después hay otras señales. Yo no sé si todas están en condiciones de tener su transmisión. Hay que ver si el Estado ahora asegura estaciones digitales de transmisión donde puedan subir algunos radiooperadores privados. Bueno, yo lo veo difícil que se haga en un año, pero el apagón analógico en algún momento va a ocurrir. Osvaldo, acá seguimos con las preguntas. Este caso es del compañero Sergio Fontana Youssef. Y él dice, cuando hablas del derecho a la comunicación con un ancho de banda que debe ser de 3 megas, el derecho de hoy plantea el derecho a escuchar por sobre el derecho a expresarse, ya que el uso de Internet no es simétrico.
aunque uno quisiera. ¿Es posible que se pueda acceder a un Internet simétrico, por lo menos teniendo derecho de recibir y emitir? Lo veo difícil, Sergio. Lo veo difícil. Ayer participé en una charla similar antes de ayer, una charla similar a esta. Había otros dos expositores. Se hablaba mucho de un Internet nacional, y yo de un Facebook nacional. Yo no creo que nada de eso se pueda hacer ni en el corto ni en el mediano plazo. La modificación de Internet no tiene que ver con nosotros, tiene que ver, Internet es una empresa norteamericana, como lo es Facebook, como lo es Google, como es Apple, como es Amazon, como va a ser TikTok en algún momento, si los abonados a TikTok de Estados Unidos pasan a formar parte, parece que Oracle lo va a comprar. Y no, las relaciones de fuerza en lo internacional eh, no son favorables a este tipo de definición en torno a Internet. Sería bueno tener un Internet donde que de alguna forma también se logra que el consumidor al mismo tiempo es productor, porque una de las ventajas, una de las cosas buenas que tiene Internet, que tiene algunas cosas buenas desde ya, es que uno casi se convierte en un prosumidor, porque es consumidor y produce, porque uno puede producir contenidos en Internet. De hecho, Sergio Fontana Youssef, que vos mencionaste, Gustavo, es un periodista que yo lo conozco, que se maneja con las redes de una manera espectacular, con información en tiempo real y demás, y lo hace usando Internet desde ya. Ahora, estamos lejos de ser actores protagónicos en el mundo de las definiciones de las grandes empresas algorítmicas. Seguimos con las preguntas. Luis Giovannino dice, ¿no? Al convertir a Internet y telefonía celular como un servicio público, ¿cómo queda la situación de la competencia entre los prestadores y el control de los usuarios y consumidores sobre la calidad y costo del servicio? Bueno, Luis Giovannino es otro, lo conozco a muchos de los que estás nombrando. Es un emprendedor de comunicaciones, un hombre vinculado a los medios, un gran conocedor de medios. Eh, bueno, no sé cómo queda. Me imagino que la Secretaría de Defensa de la Competencia tendrá algo que decir al respecto, el ENACOM tendrá una parte que decir al respecto. Competencia en cuanto a lo que son tarifas y precios, no sé, las tarifas las pondrá el Estado, porque por eso son tarifas, y no sé cómo se manejará el nivel de competencia. A ver, nos guste o no nos guste, también el mercado definirá algunas partes, y lo otro quedará en el área de la Secretaría de Defensa de la Competencia, o del consumidor también. Y por ejemplo, los que dicen, los más agoreros, que este DNU va a desalentar la inversión, va a desalentar el desembarco de capitales que inviertan en el mercado de las telecomunicaciones. Creo que algo dijo, pero bueno, cómo lo Bueno, plantearía? en 1972, dictadura militar, general Lanusse presidente, se declaró servicio público a la telefonía fija. No desalentó ninguna inversión de ahí en adelante. Este, Hablé antes de que el Estado va a invertir 40.000 millones en 3 años, hasta el 2023. Y yo estoy seguro que los privados también van a invertir, porque esto es un negocio que tiene lo que se llama la crema del negocio, el negocio en general y después el desarrollo en todo el país.
No, no creo que nadie deje de invertir. Y aparte, me imagino que pasado este momento en que se sienten que manejaban todo y de golpe un gobierno con coraje define un DNU que modifica determinadas pautas regulatorias y recupera esa capacidad regulatoria, pasado ese momento el capital tiene sentido común y tiene inteligencia, no tiene por qué no avenirse a acordar formas de inversión y a seguir invirtiendo. Así que no, yo en eso no me preocupo. Eh, y después otro compañero nos pregunta, ¿no? Respecto a lo que habíamos dicho, ¿no? De, tomando en cuenta que el ENACOM fue formado por un DNU del gobierno anterior, te decía que sí, que no hay duda que debe reformarse. ¿Por dónde cree que deberían pasar las principales reformas del ente nacional de regulación? ¿Qué es lo que debería empezar a cambiar? Bueno, me río porque no lo sé. Bueno, aprovecho para saludar a Pablo Das Neves, te felicito por este emprendimiento político, Pablo, la verdad que está muy bueno. Me río porque no lo sé, porque eh, yo tengo cierta idea de cómo deben funcionar las comunicaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, pero yo no estoy en la gestión, no soy funcionario, así que no sé si me corresponde plantearlas. Hay un montón de compañeros valiosos que se están ocupando del tema, así que eh, yo diría que, a ver, primero digo que no lo voy a decir, después lo digo, pero a mí me parece que el área de las comunicaciones está eh, de alguna suerte de distribución que conspira contra la unidad de concepción y la unidad de acción, esos dos preceptos tan peronistas que tenemos, ¿no? Unidad de concepción y unidad de acción. Entonces vos tenés área de comunicaciones en el Ministerio de Economía, área de comunicaciones en Cancillería, área de comunicaciones regulatoria y controladora en ENACOM, área de comunicación en la Defensoría del Público, área de comunicaciones qué sé yo, está distribuido en la Secretaría de Medios. A mi juicio, y al modelo que tuvo el peronismo durante 6 años en el gobierno del general Perón, entre el año 48 y el 54 existió el Ministerio de Comunicación, y como existe en muchas partes del mundo, no sé si ministerio o secretaría, pero yo le daría una jerarquía que unifique desde el punto de vista institucional toda la comunicación que forma parte de las políticas públicas, toda, en un solo área que puede ser un ministerio de comunicación, con lo cual se va a ahorrar incluso desde el punto de vista del recurso humano, del recurso económico, y se van a tener unidad de acción, unidad de concepción y unidad de acción. Vamos, Osvaldo, con una última pregunta. No queremos abusar de su tiempo, de la generosidad, de todos sus conocimientos. La última pregunta la hace Lucas de la UOCRA de Viedma. Pregunta, ¿se volverá a dar nuevamente la posibilidad del plan conectar y computadoras a los chicos en edad escolar, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una? El momento que se daban, bueno, fue una gran herramienta para muchos estudiantes del país y para las familias de bajos recursos. Está muteado, Osvaldo. Ahí va. Ahí va. Bueno, el plan Conectar Igualdad fue maravilloso. Nosotros participamos desde la TVA en su última fase, que fue incorporar la televisión digital a las computadoras mediante una solución interna. Primero era con un dongle. El dongle es lo que se enchufa con una entrada USB, y después lo hicimos con una solución interna directamente, sin necesidad del adminículo externo. Y los pibes no solamente se llevaban la computadora, sino que podían ver ellos y su familia televisión digital. Fue un programa maravilloso, que creo yo que sí, que va a seguir, que ese programa va a seguir.
veo en el gobierno, en la coalición de gobierno y en el peronismo. Como gobierno veo vocación porque ese plan continúe. Hoy es el aniversario, se cumplen 10 años de Paca Paca. Aprovecho para celebrarlo. 10 años de la creación de Paca Paca. Osvaldo, yo le había dicho que era la última, pero la verdad que ha entrado No. y Ay, creo que perdón, es no. inevitable, y Años, con esto sí ya cerramos. No, dale. De Fabricio Casarosa, dice, con sus más de 100 estaciones, ¿cómo sigue hoy en día la TDA? Bueno, creo que tiene 97, Fabricio. Hay dos cosas en la actualidad de la TDA, en la realidad. Por un lado, desde diciembre del 2015 no se hizo nada en cuanto a mantenimiento de las estaciones digitales de transmisión. Son las antenas que pusimos en todo el país, en todas las provincias. Bueno, Raúl Martínez, Damián Mira en Viedma tienen una, en San Antonio Este hay otra, en Bariloche hay otra, en Neuquén tenemos una que alumbra hasta JJ Gómez, que es un pueblo a la entrada de Roca, y desde Mainqué hay una instalada, pero todavía no se iluminó, para que ilumine hacia el este, hacia el oeste, para que cubra todo Roca. Menos en Chaco, que no pusimos, porque menos en Corrientes, perdón, porque pusimos en Puerto Tirol, que está en el Chaco, ilumina también Corrientes. Pero todas tienen varias, todas las provincias, son las antenas. Por un lado, era tan robusta, tan fuerte la tecnología aplicada, que eso lo hizo INVAP, tan fuerte que aguantó hasta hoy sin mantenimiento. Ahora, al no tener mantenimiento se deterioró. Ahora hay un plan de inversión de 450 millones de pesos que va a invertir el gobierno para ponerlas a punto. Va a estar dedicado, cuando anunció ayer el presidente que se va a continuar con la TDA, estuve viendo después el presupuesto y lo único que hay es ese presupuesto para poner a punto las estaciones digitales de transmisión, lo cual no está mal, porque es el primer paso para que después se puedan emitir los contenidos que la gente pueda recibir en sus hogares. Bueno, Osvaldo, le queríamos agradecer mucho, la verdad que ha sido muy claro, muy abarcativo, podrá observar el chat, hay agradecimientos, felicitaciones de todos los compañeros, el doctor Daniel Basile le agradece por su excelente conducción de la comunicación y prensa del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Bueno, la verdad que son todas muestras de agradecimiento y de amplia satisfacción por todos los temas expuestos. Así que nuevamente le agradezco y le voy a dar la palabra a Sandro D'Ambrosio, secretario general de Argentina Nace, para ya entrar en fase final de esta charla. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la charla. La verdad que ha sido una charla muy linda, con muy buen contenido y todo lo que hay que por hacer, ¿no? Por la telecomunicación que uno por ahí a veces desconoce, como es mi caso. Así que bueno, nada, en nombre de Argentina Nace, en mi rol de secretario general, agradecerte nuevamente, agradecerle a los compañeros, la gestión de los compañeros de Río Negro por tenerte en este Zoom que ha sido boom para arriba. Y bueno, ahora sin más, le quiero ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Pablo Das Neves, que te va a hacer la despedida. Muchas gracias, Osvaldo. Pablo. Pero tengo que desmutear a Pablo. Ahí está, Pablo. Desmuteate. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, primero aprovecho para saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero, antes de hacer el cierre, quiero agradecerle, hay mucha gente hoy conectada, muchos amigos,
desde Chicho Basile, desde Fabricio Casarosa, bueno, todos los compañeros de Argentina Nace, saludarlos a todos y especialmente a vos, Osvaldo, agradecerte tu participación hoy, que nos hayas ilustrado un poco en el tema de las telecomunicaciones como un derecho humano. Creo que hay muchos temas que son parte de las telecomunicaciones y que a su vez agrandan, si se quiere, lo que es el temario, el amplio espectro de las telecomunicaciones. Vos comentabas hoy el tema de las empresas algorítmicas, el tema del impacto de la inteligencia artificial. Hoy tuve la oportunidad a la mañana de participar de una jornada que organizaba una de las empresas que se dedica a esto, que es Globant, donde participó Steve Wozniak, quien fue uno de los fundadores de Apple, y realmente es muy interesante ver esto que vos decías, ¿no? El manejo de la información, cómo la programación de los algoritmos termina siendo un producto, ¿no? Incluso más valioso que lo que manejan las empresas tradicionales. Hoy por hoy, la información y cómo esa información termina uno siendo parte de esa información y siendo vendida a algunas empresas, como vos planteabas el caso de Cambridge Analytics y otras que conocimos, realmente es todo un nuevo mundo y hay que buscar una regulación acorde para defender justamente el acceso de la gente a la información y obviamente evitar las distorsiones que se dan. Por eso, nuevamente agradecerte la posibilidad que nos hayas dado esta charla. Nosotros somos una agrupación joven que comenzó hace pocos meses, pero que hoy por hoy estamos teniendo representación en varias provincias. Nuestra idea es, desde el punto de vista de la política, colaborar con la gestión, entendemos que hay que dar un apoyo político y para eso estamos. Por eso, y bajo el contexto de la pandemia, donde obviamente no podemos tener reuniones presenciales, tratamos de organizar estas jornadas donde ya tuvimos varios expositores que, bueno, que realmente son muy interesantes. Por eso no quiero abusar mucho más de tu tiempo, agradecerte nuevamente que hayas compartido con nosotros esta tarde, y bueno, decirle a todos los compañeros que nos vamos a seguir viendo en la realización de estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, antes de despedir, definitivamente, Osvaldo, quiero pasar como se dice, un aviso parroquial. El próximo domingo a las 18 horas están todos invitados a la charla sobre políticas públicas de seguridad y prevención del delito a cargo de Graciela Podestá. Graciela Podestá fue diputada por la provincia de Buenos Aires, fue presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es especialista en políticas públicas de seguridad y es una persona que se ha capacitado en el exterior, es una experta en la materia, así que están todos invitados, ya están los flyers en nuestras redes, lo iremos circulando por los grupos de WhatsApp, así que están todos invitados el domingo a una nueva charla. Y ahora sí, Pablo, si te parece, un aplauso para el expositor. Bueno, desmutealos todos. Sí, sí. Pará. A ver ahí. A ver, Pablo. Ahí. Desactiva. Bueno. Pará. Pará. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias compañeros, gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima jornada con la compañera Graciela Podestá, donde vamos a estar hablando de seguridad. Muchas gracias, Osvaldo, y seguramente nos vamos a estar viendo cuando ya podamos nuevamente encontrarnos y tomar un café. Gracias a todos. Adiós, compañeros. Nos vemos. Vamos. Están reactivos los micrófonos. Vamos. Nos vemos, compañeros. Nos vemos, vamos, viva Perón, carajo. Gracias. Sandro. Todo con el presidente, compañeros. Gracias. Aguante Alberto. Aguante Alberto, compañero. Aguante nomás. Aguante Alberto. Esa, vamos. Bien.
Gabriel, gusto verte, Gabriel García. ¿Cómo te va? ¿Cómo Vamos. andás? Un gusto. Bienvenido. Todos, San Juan, Chaco, Gracias. Río Negro, Vamos San Juan, vamos Chaco, vamos toda la Argentina Ciudad de federal, Buenos como Aires, dice conurbano. Alberto. Acá el hoyo. Matías Reynoso. La Argentina federal, como Bariloche, La quiera nuestro Boca. presidente, vamos. Fuerza, No llores, compa. Lira, no llores, Lira, no llores. No te me pongas sentimental, Lira. Nunca, nunca. Vamos, San Juan. Vamos, vamos, vamos. Vamos por el federalismo, carajo, que nos va a salvar eso. Vamos. Argentina nace, Esa, vamos. esa, Vamos, vamos por el todavía. federalismo, vamos por el Gaby, federalismo, Moreira. compañero. Compañeros, Un abrazo a unidos, todos. unidos o Abrazo, dominados. compañero, No, abrazo. Vamos, Abrazo, compañeros, vamos. compañeros. Nunca dominado, compa. Siempre unidos. Compañera Hilda, compañera Chatrú, compañera. Saludos, compañero Martínez. Eliana, un gusto. Igualmente, compañero. Casi 100 compañeros fuimos hoy, ¿eh? Tenemos que estar Muy orgullosos. bien, muy bien, muy bien. Muy bien, La verdad que espectacular. Vamos bien. Casi 100 compañeros, ¿eh? fuimos récord hoy, ¿eh? Récord. Vamos por más, Gustavo. Yo creo Vamos que. Martínez. Sí, Y bueno, Carlito. pero Carlito. la gestión del vicepresidente segundo, ¿viste lo que es el vicepresidente, papi? Ven ahí, ven ahí. No, un grande Osvaldo, ¿eh? Se nota que sabe, pero de primera. Totalmente. Muy Raúl, interesante su ¿sabés charla. si, sabés si es